Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar hablando sobre algunas, digamos, nociones que considero importante que ustedes conozcan antes de entrar de lleno al aprendizaje de las audiencias preparatoria y probatoria, que por supuesto necesitamos analizar el desarrollo de esas audiencias para tener el panorama completo del proceso declarativo común. Y en el siguiente bloque de aprendizajes, en el cual nos corresponderá analizar el proceso declarativo abreviado, igual vamos a tener, digamos, la oportunidad de aprender sobre el desarrollo de la audiencia única dentro del proceso declarativo abreviado. Por ahora nos vamos a limitar a algunas nociones que yo le llamaría fundamentales y que por supuesto son previas a ese desarrollo. De hecho, déjenme compartir pantalla para, ¿sabes? Para no perder la costumbre. Bien, les decía que en esta semana, que es la semana 10 que corresponde al bloque 2, los temas, digámoslo así, que vamos a abordar serían las audiencias orales, principios rectores, régimen de celebración de las audiencias, dirección de las audiencias, documentación de las audiencias, suspensión e interrupción de las audiencias y también lo relacionado con audiencias especiales. Esa sería, digámoslo así, la temática. Y hay obviamente materiales que se han compartido con ustedes para que los puedan descargar o para que los puedan estudiar en línea. De hecho, no sé si se han fijado que hay dos enlaces aquí. Este es uno, el de arriba, y este es otro. El segundo, o sea, el de abajo, les permitiría descargar un archivo PDF, mientras que el de arriba les permite simplemente estudiar en la presentación. Y la actividad sumativa de esta semana, que como ustedes ya lo han de saber, es un laboratorio, el laboratorio 2 del bloque número 2, el cual estaríamos haciendo en la segunda sesión de esta misma semana y que pretende evaluar los contenidos de la semana anterior y de esta semana, las semanas 9 y 10. Ah, bien, les envié ayer el enlace del video de la sesión que se tuvo con el otro grupo, con el grupo B2, para que ustedes, si lo desean, puedan también consultar ese video y tomar nota o apuntes de algunos comentarios o explicaciones que se hicieron con respecto a ciertos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, que probablemente en esta sesión no los veamos, sino que veamos otros, porque el contenido no deja de ser un poco extenso. Así que les invito para que puedan ustedes tomarse el tiempo y analizar el video que compartí ayer. Obviamente, junto con este otro también, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces al código y los artículos que deben ustedes leer en preparación, digámoslo así, para el laboratorio. Son los que tienen que ver con la contestación de la demanda, con las actitudes que puede tomar un demandado con respecto a una demanda y también con respecto a la reconvención. Recuerden ustedes que para que se admita una reconvención
deben cumplirse algunos requisitos relacionados precisamente con la clase de pretensión que vamos a utilizar en la reconvención y obviamente los requisitos mismos que se aplican a una demanda original. No olviden que la clase de proceso tendría que ser la misma para poder reconvenir, aunque el mismo código aclara que sí se podría conocer dentro de un proceso declarativo común, vía reconvención, una pretensión que deba ser tramitada en un proceso declarativo abreviado, pero no al revés. O sea, dentro de una demanda original de un proceso abreviado, no vamos a reconvenir en un declarativo común, ¿verdad? Porque eso sería lo contrario y eso no se podría válidamente. También deben tener presente que en una reconvención eh, la pretensión contenida en ella debe tener algún vínculo, alguna relación, algún nexo o algún tipo de dependencia o interrelación con la pretensión contenida en la demanda original. No pueden ser cosas totalmente desvinculadas o desconectadas entre sí, sino que tiene que haber algún tipo de relación fáctica, ¿verdad? Y, por supuesto, una identidad entre el demandado respondiente, que se convierte, por ende, en el nuevo demandante, y el demandante original, que se convertiría por su parte en el demandado reconvenido. Aunque según el código, en la reconvención también podría incluirse, digamos así, otros sujetos que deban intervenir en virtud de la pretensión contenida en esa reconvención. También tomen en cuenta que la reconvención también tendrá que recibir el mismo tipo de análisis previo o liminar por parte del tribunal. La reconvención podría ser objeto de una declaración de improponibilidad, por ejemplo, si el juez considera que existe alguna de las causales del artículo 277, que es el que faculta al tribunal para que, sin necesidad de prevención, pueda declarar improponible una demanda. Eso es en presencia de defectos que resultan insubsanables, defectos que son lo suficientemente graves o groseros, como dicen las salas, en el sentido de que no se pueden corregir, no se pueden reparar. Y por ende, no hay que prevenir en esos casos, porque ¿para qué va a prevenir el tribunal si no se pueden corregir esos defectos? Entonces, la solución legislativa es declarar in limine la improponibilidad de la demanda y ello, como le repito, sin necesidad de prevenir. Ahora bien, si los defectos que el juez encuentra son reparables, son subsanables, son de aquellos que se pueden corregir, entonces igual el juez podría hacer prevenciones al demandado reconveniente o demandante reconveniente, quizás. Es decir, al demandado que por haber reconvenido se ha convertido en demandante. Fíjense que antes a esos procesos se les llamaba juicio doble, en el Código de Procedimiento Civil ya derogado. Y es porque el que era demandante también era demandado, en virtud de la reconvención. Y el que era demandado bien era demandante. Y por eso se le llamaba juicio doble. Porque en el fondo es como que hubieran dos juicios en uno solo. Uno, el primero, con las mismas partes, el demandante y el demandado, y el segundo, en donde el demandado ahora es demandante y el demandante ahora es demandado. Bueno, eso no es un juego de palabras, simplemente es porque así son los términos que se manejan en presencia de una reconvención. Les decía que la reconvención contenida en una contestación, porque eso es otra cosa que deben recordar.
que es en la misma contestación que se va a imprimir o a consignar la reconvención. Eso sí, separadamente y a continuación de la contestación. Entonces, no es un escrito diferente. No es que van a hacer la contestación en un escrito y la van a terminar con lugar, fecha, firma, sello, y después van a hacer una reconvención. No, es en el mismo escrito. Continuación de la contestación y respetando las mismas formalidades, llamémoslo así, de la demanda escrita del artículo 276 en su caso. Entonces, tomen en cuenta, pues, los requisitos formales del artículo 276 para que no se les quede ninguno en la reconvención. Y es un solo escrito con un solo lugar de suscripción, una misma fecha, por supuesto, y una misma firma, una sola firma y sellos del abogado. Ah, También recuerden que la reconvención tiene que ser notificada en legal forma al demandado reconvencional, que es el mismo demandante, recuerden, y que esa notificación es un emplazamiento, o sea, un plazo que se le va a conceder para contestar la reconvención. Ese plazo es el mismo que se le dio al demandado original, es decir, es un plazo de 20 días hábiles para que él, repito, pueda por su parte contestar a la reconvención. En esta segunda contestación, llamémosle así, en la contestación que el demandante original va a hacer con respecto a la reconvención, ya no podría reconvenir. Es decir, la reconvención tiene límites. Solamente se permite una vez. No, no vamos a tolerar o a permitir que el demandante original, que fue el que demandó primero, llamémoslo así, cuando es contrademandado, en su contestación a la contrademanda o reconvención, vaya a reconvenir por su parte. No, 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 eso ya no se permitiría. ¿De acuerdo? Eso ya no se puede, ya no va. Bien. Dicho eso, cuando han terminado las alegaciones iniciales, que como lo hemos visto, podría ser demanda y contestación solamente, o demanda, contestación más reconvención y contestación de la reconvención. Esas serían las alegaciones o los escritos iniciales. Que recuerden, que en esas oportunidades es cuando se tiene que proponer la prueba documental, que serían prácticamente los documentos que acreditan los presupuestos procesales, que en el fondo esos no son pruebas de los hechos, no son pruebas que fundamenten la pretensión en sí misma. Sí son documentos y sí deben acompañarse junto con los escritos iniciales, pero no constituyen prueba de los hechos, ¿verdad? Por eso, a veces resulta impropio o inconducente decir que voy a probar con el poder con que se prueba o se acredita mi personalidad. Eh, no es, digamos, muy propio referirnos a esos documentos como prueba, aunque sí prueban algo, ¿no? Prueban que somos o que estamos habilitados o que hemos sido designados como apoderados de una de las partes. Pero, repito, no son prueba de los hechos, no son prueba que fundamenten las pretensiones, simplemente acreditan presupuestos procesales. Ah, lo mismo podríamos decir de la escritura de constitución de una sociedad y de la credencial de elección del representante legal de la misma, que igual
son documentos que acreditan presupuestos procesales, como lo son la existencia legal de una persona jurídica llamada sociedad y quién es su representante legal. Entonces, tampoco son pruebas que fundamenten la pretensión, menos que nuestra pretensión consista en solicitar la nulidad de algunos de esos documentos. En ese caso sí, ¿verdad? Si ese fuera el objeto de la propensión, pedir la nulidad de esa escritura de constitución de una sociedad. Ahí sí, definitivamente que sí sería prueba que fundamenta la pretensión, porque no puedo pedir la nulidad de una entidad que no exista y la existencia hay que acreditarlo para luego pedir la nulidad. Ah, también tendrían que acompañarse junto con los documentos o escritos, mejor dicho, escritos iniciales, los avalúos periciales, los dictámenes periciales que hayamos ordenado, digamos, por, por la propia parte, y, y obvio, los documentos con los cuales se acredita los hechos, o sea, los que fundamentan la pretensión. Ah, bueno, espero que no se esté cortando mucho la conexión, porque me está dando un mensaje aquí de que la conexión es inestable. Bueno, también les voy a pedir que previo al laboratorio pasen sus ojos por este capítulo quinto del código a partir del artículo 193, que contiene el despacho ordinario y que nos explica el impulso del proceso, el artículo 194. Lean estos artículos, ¿verdad? Que de alguna manera nos enseñan algo en cuanto a cómo se sustancia o tramita el proceso e incluso cómo se toman algunas decisiones. Bien, vamos a concentrarnos hoy en los artículos 200 y siguientes. El artículo 200 se titula Publicidad e Inmediación. Esto nos remite a los artículos 9 y al artículo 10 del mismo código, que contienen precisamente esos principios, el principio de publicidad y el principio de inmediación. Según esto, las audiencias deben ser públicas, ah, y realizarse, y escuchen qué interesante, bajo pena de nulidad instruccionable en presencia del titular o titulares del juzgado o tribunal colegiado. En otras palabras, una audiencia en la cual no está presente el juez titular o podría ser su cliente, pero el juez, digamos, encargado de resolver el asunto. Si no está presente el juez, entonces esa audiencia no tiene valor. Es, digamos, penal o sancionar con nulidad insubsanable. Bien, luego tenemos el artículo 201, que dice que no es necesario que la parte interesada solicite o pida el señalamiento de una audiencia, ya que éstas se van a señalar de oficio. Eso es lo que dice literalmente el artículo 201, de oficio, fijándose día y hora y efecto. Y ese señalamiento debe a respetar, digámoslo así, el estado en el cual el proceso se encuentra. O sea, no podría, digamos, anticiparse en una otra actividad y, como quien dice, en el momento que corresponde.
Y también debe respetarse el orden en que los distintos expedientes o procesos que se están tramitando lleguen a ese estado. Por ejemplo, si un proceso inició en enero y llegó al estado en que se deba convocar a audiencia en marzo, ah, y hay otro proceso que inició en febrero y llegó a ese estado también en marzo, no por eso el que inició en febrero se va a señalar primero. No, tendría que también respetarse, digamos, como el tiempo que tenga el proceso en haber iniciado y el momento también en el que llegó a un estado. Eso para garantizar también la igualdad de las personas, ¿verdad? Para no darle prioridad o preferencia a algún caso en particular, sino que todos reciban el mismo tratamiento. Recuerden aquel aforismo de primero en tiempo es primero en derecho, podría resultar aplicable a esta situación. El primero que llegó a ese estado tendría derecho a que se señale la audiencia primero que el que llegó después. Dice el mismo artículo que ese calendario de audiencias será llevado, entiéndase, administrado, controlado, eh, verificado por el secretario, pero quien va a señalar es el juez o magistrado. Y luego el secretario notificará o dará a conocer a las partes las fechas que han sido señaladas. Entre el señalamiento, es decir, el momento en que el juez le dice al secretario, vamos a señalar para las tales horas de tal día. Entre ese momento y la celebración ya efectiva de la audiencia, según este artículo, deben mediar un mínimo de 15 días hábiles y un máximo de 20. Pero eso sería como una especie de regla general aplicable a todas las audiencias. Pero esa regla general tiene excepciones. Y la excepción es cuando la ley dispone otra cosa. Entiéndase, otros tiempos. Por ejemplo, para el señalamiento de la audiencia única y el proceso abreviado, la ley habla de un tiempo diferente. No habla de 15 días como mínimo, pero sí habla de 20 como máximo. Vamos a ver si podemos encontrar la disposición que regula eso. Vamos a ver. Es el 423 del mismo código, por supuesto. Dice el 423. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande aquí. Dice, y estoy, fíjense bien, en el proceso declarativo abreviado, manejando una excepción a la regla que ya mencionamos de los días que deben mediar entre el señalamiento y la realización de la audiencia. En el caso del proceso declarativo abreviado, si la demanda dice fuese admitida, el juez señalará en el mismo momento de la emisión el día y hora en que habrá de tener lugar la audiencia. Y fíjense bien aquí, ¿no? Que se realizará dentro de un mínimo de 10 días. 10 días. Tenemos aquí entonces un cambio a lo que establece la regla general ya comentada, que hablaba de 15 días. Aquí solamente son 10 y un máximo de 20. Un máximo de 20. Entonces, el máximo sí se mantiene, pero el mínimo se modifica. Es día 15, aquí dice 10, en el caso del proceso abreviado. También para la audiencia preparatoria,
preparatoria. Vamos a ver si podemos buscar la norma. Vamos a ver por aquí, a ver qué dice. La audiencia preparatoria. El artículo 290, colocado en las reglas del proceso declarativo común, y más particularmente la audiencia, dice, aquí se me escondió ese artículo. Vamos a ver, voy a comenzar de aquí, a ver si aquí está. Dice el 290, evacuados los trámites correspondientes de alegaciones iniciales o transcurridos los plazos sin haberlas realizado, el juez, dentro de un plazo de 3 días, convocará a las partes a una audiencia preparatoria que se celebrará en un plazo no mayor de 60 días, contados desde la convocatoria. Entonces, aquí tenemos, digamos, un plazo que es mucho mayor que el que estábamos analizando, que era de 20. En este caso, el plazo se amplía a 60. Entendería yo que el mínimo se mantiene, de acuerdo con la regla general. Entonces, tomen en cuenta como otro caso de excepción a la regla general este artículo 290, que, repito, amplía a 60 días el plazo máximo para la realización efectiva de la audiencia. Vamos a ver. Aquí estábamos en el 201. Entonces, espero que les haya quedado claro que la regla general establecida en el inciso final de este artículo 201 admite excepciones. Y que las dos excepciones, bueno, no son las únicas a lo mejor, pero las dos que hemos comentado hoy son las del 290 y la del 423. Una de ellas amplía a 60 días el plazo máximo y el 423 lo reduce a 10 el plazo mínimo. Bueno, ah, el artículo 202 se titula Nuevo señalamiento. A este nuevo señalamiento nosotros le llamamos a veces aplazamiento o reprogramación. Es decir, se trata de circunstancias que impiden la realización de la audiencia en la fecha originalmente señalada. Entonces, vamos a analizar este artículo, el 290 y 202, para ver cómo es eso del nuevo señalamiento. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Lisette que nos ayude con la lectura, por favor, el 202. Lisette. Lisette, active su micrófono, por favor. Lisette. Lic, Celsi, Celsi. sí, Lic. Nuevo señalamiento, artículo 202. Dice, si alguna de las partes, sus representantes o abogados o alguno de los testigos o peritos manifiesta la absoluta imposibilidad de concurrir a la audiencia en el día y hora señalados,
se podrá hacer un nuevo señalamiento si concurren los requisitos establecidos en este artículo. La imposibilidad se comunicará de inmediato al tribunal, justificando debidamente las razones en que consista. El tribunal solo ordenará que se haga un nuevo señalamiento con la repetición de las citaciones pertinentes. Si considera que la imposibilidad alegada es efectiva y solo cuando la presencia de la persona imposibilitada sea necesaria para el desarrollo de la audiencia. Cuando la causa de la solicitud de nuevo señalamiento sea la coincidencia de audiencias de uno de los abogados, tendrá preferencia la audiencia relativa a causa penal, si no fuere ese el caso, la del señalamiento más antiguo. Si los dos señalamientos tuvieran la misma fecha, se suspenderá la audiencia correspondiente al procedimiento más reciente. Gracias, gracias, Celses. Vale, aquí tenemos entonces, como lo hemos discutido ya, las circunstancias de que una audiencia no se pueda celebrar en la fecha señalada por el tribunal. Y ello debido a alguna imposibilidad manifestada oportunamente por alguna de las partes, los abogados, alguno de los testigos o alguno de los peritos. En ese caso, si existe una imposibilidad absoluta, como lo dicen los códigos, se puede hacer un nuevo señalamiento, pero no basta con solicitarlo. Este nuevo señalamiento no es automático, ¿verdad? Como te dice, ya solo porque lo solicita uno se lo van a conceder, no necesariamente. Esa imposibilidad debe comunicarse, dice el código, de inmediato. Yo entendería que de inmediato significa tan pronto como la persona de la que se trata tiene esa imposibilidad o la conoce. Vaya, una imposibilidad podría ser un viaje ya programado. Fíjense que se han dado casos en donde se señala audiencia para el día y una hora en que el abogado no va a estar en el país, porque ya tiene, por ejemplo, comprado un boleto aéreo para viajar al extranjero. Eso ha sucedido en varias ocasiones. Otra circunstancia, y como muy bien lo dice el código, podría ser un choque, o sea, una coincidencia de audiencias. Por eso lo menciona el inciso final cuando dice, cuando la causa de la solicitud del nuevo señalamiento sea la coincidencia, sea el choque de audiencias de uno de los abogados, tendrá preferencia la audiencia relacionada con una causa penal. Algunos colegas no solamente litigan en el área civil y mercantil, muchos lo hacen en varias ramas del derecho, como el derecho penal, derecho de familia, derecho laboral y otros. Incriminato, constitucional, administrativo. Hay abogados que son multifacéticos. Pero bueno, eso no está mal. Y mientras tenga el tiempo y las capacidades, lo puede hacer perfectamente. Entonces, si un abogado tiene dos audiencias para el mismo día, y fíjense que no necesariamente a la misma hora, hay que valorar distancias y tiempos en que se puede llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, alguien podría tener una audiencia, qué sé yo, preliminar en el ámbito penal a las 9 de la mañana en la Unión y tener otra civil y mercantil en San Miguel a las 3 de la tarde, por decir algo. Entonces, si aquella audiencia penal es preliminar y solamente es un imputado, no son 1830, sino que solo es uno o dos, entonces podría entenderse que de 9 a 11 a lo mejor termine y a las 3 ya pueda estar aquí. O sea, el juez tiene que hacer, antes de autorizar la reprogramación,
las circunstancias del caso. Pero digamos que si no le daría chances, porque una audiencia es a las 9 en la Unión y la otra es a las 10 en San Miguel, aunque fueran en la misma ciudad, podría entenderse que no va a salir a tiempo, ya no digamos en ciudades distintas. Bueno, pero el punto aquí es que el juez tiene que valorar si es procedente o no el nuevo señalamiento, porque si el juez considera de que no es procedente, no lo va a utilizar. Imagínense este escenario. Imagínense que hay dos abogados formando equipo y la imposibilidad es solo de uno de ellos, no de los dos. Entonces, en mi opinión, el juez perfectamente podría rechazar la solicitud de aplazamiento o de nuevo señalamiento o reprogramación con el argumento de que no son dos los abogados, que no está el otro ahí que pueda perfectamente cubrir la audiencia. Entonces, creería yo, repito, de que no es automática la aprobación de esa solicitud o la estimación de ella, sino que el juez, perfectamente, utilizando su criterio, su experiencia, puede valorar y decirle que no, alguna solicitud de esa. Otro de los casos que es muy común es cuando el aplazamiento se da sin previo aviso, o tal vez no el aplazamiento, sino la imposibilidad de asistir. Se da, repito, sin previo aviso, de manera inesperada. Es el caso de una enfermedad, de un accidente o de un, qué sé yo, de un apresamiento, como dice la definición de caso fortuito o fuerza mayor, el apresamiento de enemigos, dice. Se pone como ejemplo. Podría ser el apresamiento de amigos, ¿no? Es decir, el que lo detengan a uno, pues, en lo que tal vez iba para el tribunal, y estamos hablando no solo del abogado, puede ser el perito, puede ser el testigo. Bueno, el punto aquí es de que en esos casos, muchas veces la audiencia ante la incomparecencia de la parte cuya presencia era necesaria, la audiencia no se realiza. Y eso pues podría tener algún tipo de consecuencia negativa para la parte que no asistió. Entonces, lo que se hace, y me parece correcto, es abrir un espacio procesal para que la parte explique, justifique o, como que dice, exponga las razones por las cuales no asistió. Y dependiendo de eso, pues aplicar las consecuencias de la inasistencia. A veces el no asistir a una audiencia que ha sido programada podría producir que el proceso se termine de inmediato, como que si no hubiera habido proceso alguno. O podría ser que la solicitud que se ha planteado se rechace, es decir, se le diga que no a lo que se solicitó y que se iba a resolver en esa audiencia. Entonces, no asistir a una audiencia a la que uno ha sido debidamente convocado con las anticipaciones de ley, porque según lo que leímos en el 201, no podría convocarse a una audiencia para mañana, o para pasado mañana, o para la otra semana. Recuerden, tiene que haber 15 días hábiles entre el señalamiento y la efectiva realización de la audiencia. Pues no podría ser que se le convoque a uno con menos de 15 días, en el caso de las audiencias, lo vemos en la mayoría de ellas, o de 10 días, si en base al 423 fuera para una audiencia única del proceso abreviado. De modo que hay que tener en cuenta la importancia de asistir a las audiencias. Usted no se puede dar el lujo de no llegar. ¿Y saben qué? Hay jueces que son tan estrictos,
que si usted llega con 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de atraso, ya no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Hay, repito, jueces muy estrictos. Hay otros que hablan de la ley del cuarto, la ley del cuarto de hora. Hay quienes dicen, no, vamos a esperar, vamos a aplicar el del cuarto. Y lo esperan a uno 15 minutos. Pero miren, si uno es delicado, si uno es diligente, cuidadoso, responsable, parte de las competencias profesionales de un abogado, la de saber calcular distancias, tiempo, tráfico, o sea, en qué va a llegar, si va a ir en bicicleta, en moto, en carro, en avión. Es decir, uno tiene que tener la competencia, repito, de ser puntual, de ser disciplinado, de ser responsable. Y eso se aprende incluso en las aulas universitarias. O sea, por ejemplo, ¿a qué horas entra usted a la oficina? O entra, o no entra. Bueno, es un aprendizaje adicional. Ah, el artículo 203 nos da lo que el mismo código llama régimen. Entiéndase por régimen, las reglas que regulan o las normas que disciplinan o que se encargan de decir cómo hacer las cosas. El régimen de celebración de audiencias. Vamos a pedirle, vamos a ver a Francisco Herrera que nos ayude a leer, por favor. Buenas Francisco. tardes, Lick. Buenos Bueno, días, bueno. perdón, buenos días. Sí, no tengas pena. Buenos días. Régimen de celebración de las audiencias. Las audiencias se celebrarán en las horas hábiles de un mismo día. Si fuera necesario, se podrán habilitar para la misma audiencia más horas del mismo día en una o más sesiones, así como continuarla el día o día siguiente hasta su conclusión. En el día y horas fijados para la audiencia. Se constituirá esta en la sala de audiencias del tribunal y se comprobará la presencia de las partes, los abogados, los testigos, los peritos y los intérpretes que deban intervenir, haciéndose una sucinta relación de los antecedentes del caso. A continuación, intervendrán por su orden el demandante y el demandado, o el recurrente y el recurrido, por medio de sus abogados o por sí mismos cuando la ley lo permita. Si se hubiera admitido pruebas, se practicarán conforme al orden establecido en las normas que regulan la actividad probatoria. Practicada la prueba, el juez o presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para que precisamente aleguen lo que a su derecho convenga sobre el resultado de las pruebas practicadas. Si no se practicó prueba, finalizado el primer turno de intervenciones, se abrirá otro para rectificar hechos o conceptos. Gracias, Gracias. Francisco. De nada, Gracias. Alex. Bueno, aquí tenemos entonces en un solo artículo, digámoslo así, la forma de proceder, la manera en que debe desarrollarse una audiencia. Ese es el régimen de celebración de las audiencias. Comienza diciendo que se van a celebrar en horas hábiles de un mismo día. Eso es, otra vez, regla general. Las horas hábiles son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esas serían las horas hábiles. Y como dicen mucha propaganda por ahí, sin cerrar el mediodía. Ah, pero esa regla general cede cuando la necesidad aconseja que se habiliten para esa misma audiencia más horas del mismo día. Ahí tendría que haber una pequeña resolución, un pequeño decreto del tribunal en el cual, en virtud de la complejidad del asunto, y fíjense bien lo que dice el profesor que comenta en el código comentado. Él dice, y siempre y cuando la audiencia esté pronto a terminar. Un comentario a mi juicio muy atinado, porque si le faltan 6 horas
probablemente, juzgando lo acontecido antes, no vamos a habilitar de 4 de la tarde a 10 de la noche. O sea, no se trata aquí de poner a prueba la resistencia física del tribunal o de los intervinientes en la audiencia. No es esa la idea, ¿no? Obviamente tiene que haber un tiempo para descansar, para alimentarse, para pensar en otras cosas. Entonces, el comentarista, muy atinadamente, en mi opinión, dice de que se podría hacer eso, de habilitar más horas, siempre y cuando, digamos, de 4 a 5, de 4 a 6, dice para llegar. Pero no cuando vamos a mitad de la audiencia, es habilitar esa misma. No, no, no. Para eso, dice el mismo código que esa habilitación puede ser en una o más sesiones y continuarlo el día o días siguientes hasta su conclusión. Por eso, por lo menos en el caso del proceso declarativo común, después de la audiencia preparatoria y cuando se va precisamente a señalar el día y la hora para la audiencia probatoria, que por cierto es la última etapa de la audiencia preparatoria. O sea, la audiencia preparatoria concluye o culmina con ese señalamiento de día y hora para la audiencia probatoria. En el caso, repito, del declarativo común, porque recuerden que en el declarativo abreviado es una sola audiencia. No hay audiencia preparatoria separada de la audiencia probatoria. Eso no es una sola. Pero en el caso del común, ahí sí. Y entonces, ya en la audiencia preparatoria, ya se tienen los elementos suficientes para determinar si será una audiencia kilométrica o será una audiencia normal. Démoslo así. Una audiencia normal podría estar durando unas 5 o 6 horas. Es decir, un día, pues, estamos a las 9 y terminamos a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Pero si por ejemplo, los medios probatorios que se han admitido en la audiencia preparatoria nos permiten asumir que eso va a tardar, entonces podría en la misma audiencia, en la misma audiencia preparatoria, decirse, miren, la audiencia probatoria la vamos a hacer en 3 días y señalar de una vez. Vamos a comenzar el tanto de noviembre a las 8 9 de la mañana y vamos a terminar hasta donde lleguemos, pudiendo ser el día siguiente o incluso 2 días siguientes después. Eso se puede, repito, plantear desde la audiencia preparatoria. Entonces ya uno ya tiene una idea de que la audiencia va a ser kilométrica, que va a tomar mucho tiempo y que se va a hacer en varias sesiones, en una o más sesiones, como dice el código en ese país. Una vez, digamos, sentados ya todos en el lugar correspondiente, el día y hora que se han señalado, dice que la audiencia será en la sala de audiencia del tribunal, aunque es importante decir que audiencia hay cada vez que un tribunal se constituye en un lugar debidamente convocadas las partes para otra actividad diferente, digámoslo así, de los propósitos, porque recuerden que hay varias clases de audiencias, ¿no? Entonces, pero el término audiencia podría tener un sentido amplio, un sentido lato o genérico, e incluir, ¿por qué no?,
una audiencia consistente en el reconocimiento de un inmueble. Es decir, cuando lo que antes se llamaba inspección judicial, ahora se llama reconocimiento. Entonces, el reconocimiento de un inmueble hecho que en un cantón, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí le podemos llamar audiencia, ¿verdad? Y no necesariamente en la sede del tribunal, pero sí en un lugar diferente. Entonces, podríamos entonces concluir que la regla general es que las audiencias se van a realizar en la sala de audiencias del tribunal, pero excepcionalmente podrían hacerse en otros lugares. De repente podría ser necesario que se examine a un testigo o a alguna de las partes en su propia residencia por estar esa persona eh, imposibilitada de movilizarse, aunque sí, mm, no imposibilitada de declarar, pero sí de visitarse. Entonces, hay casos en los cuales el tribunal va a la residencia o a la clínica u hospital donde la persona pueda estar encamada para tomarle declaración. Pero bueno, digamos que se hace en la sala de audiencias. Un primer paso es comprobar la presencia de todos los que han sido convocados. Las partes, entendiendo por las partes, entendiéndose por partes, aquellos que tutelan sus intereses, sus derechos, los titulares del derecho, los poderantes de los abogados. Los abogados que no son las partes. Los abogados no son las partes. Antes se manejaba el concepto de parte material y parte formal. Y se decía que el demandante o el demandado eran las partes materiales y que sus abogados eran las partes formales. Pero fíjense que eso ya no se debería utilizar. Dentro de este nuevo código, las partes son el demandante y el demandado. Y los abogados somos sus representantes procesales o sus procuradores o sus mandatarios o sus abogados, como lo dice este artículo. Los testigos, los peritos e incluso los intérpretes cuando necesitan intervenir. Y dice que se va a hacer una sucinta relación de los antecedentes del caso. La palabra sucinta significa resumida, breve, concisa, precisa. Como quien dice, un resumen de lo que se trata, los antecedentes del caso. Dice que una vez hecho ese resumen o esa relación sucinta, van a intervenir en ese orden el demandante, el demandado. Si fuera un recurso, el recurrente y el recurrido. Eso sí, las partes van a intervenir por medio de sus abogados. Esa sería la regla en cuanto a la intervención de las partes, que lo van a hacer por medio de sus abogados. Esa es una consecuencia de la postulación eh, obligatoria por medio de un abogado. Fíjense que el código exige que las partes sean representadas por un experto, por un especialista, por alguien que conoce el derecho, tanto sustantivo como objetivo, tanto material como procesal, que somos los abogados. Y será por medio de los abogados que ellos van a intervenir. Pero no hay reglas sin excepción, podrían intervenir por sí mismos cuando la ley lo permite. Hay dos ejemplos en que la ley permite que puedan intervenir por sí mismos. El primero es cuando la parte es también
abogado. Y en vez de contratar a un colega para que lo represente, decide representarse a sí mismo. Ese podría ser un primer ejemplo en que él perfectamente podría intervenir siendo parte, pero porque también es su propio abogado. Y otro ejemplo es en el caso de una audiencia en que se apertura la oportunidad para conciliar. Eh, es bueno que en la parte de esta de la conciliación sean las propias partes materiales, llamémosle así, recordando la antigua nomenclatura, es bueno que sean las propias partes las que expresen qué es lo que quieren y qué es lo que aceptan, qué es lo que ceden. Es decir, que ellos expresen de su propia persona los acuerdos a los que han llegado. Eso es bueno, para que después no quede aquello de que no, que yo no estaba muy de acuerdo y el abogado es el que estuvo ahí diciendo estas cosas, pero yo no pude hacer nada por evitarlo y el abogado prácticamente fue el que habló. Bueno, podría ser que hasta después venga diciendo de que le faltó consentimiento. Por eso es que la ley en esos casos permite, recomienda que sean las propias partes las que hablen, intervengan en esos casos. Bueno, en el caso de audiencias en las cuales se puede producir pruebas, entonces se van a practicar. Como lo dice el código, si se hubiera admitido pruebas y estuviéramos en una audiencia que permite su producción, pues entonces se van a practicar. Y eso según el orden que se establece en las normas que regulan la actividad probatoria, que también hay un régimen para la actividad probatoria que ustedes en su momento van a aprender también. Practicada que sea la prueba, el juez concede la palabra a las partes para que de manera concisa aleguen lo que a su derecho convenga. Estos son los famosos alegatos finales o alegatos de cierre o la alegato conclusivo, en el cual sobre el resultado de las pruebas practicadas se hace un alegato para, digamos, persuadir, convencer o hacerlo sentir al tribunal que los derechos que se han alegado, los hechos que se han enumerado, han sido debidamente probados y que en consecuencia, aplicando las normas tales y tales, corresponde en justicia que se estime la pretensión, o en su caso, que se desestime, de que la prueba ha sido insuficiente, ha sido débil, no ha logrado demostrar nada de lo que prometió y por ende procede la absolución. Son los famosos alegatos finales. Si no se practicó pruebas, pues cuando termina el primer turno de intervenciones, según la ley, debe abrirse otro para rectificar hechos y conceptos. Como que dice siempre, para emitir conclusiones. Bien, comentarles que se hizo una reforma que aparece identificada con el número 5, que introdujo la posibilidad de realizar audiencias virtuales. Según esto, en atención rigurosa de las circunstancias de cada proceso o diligencia, podrán, ojo, de forma excepcional, hacerse audiencias y ordenar la comparecencia de manera virtual, ojo, de las partes, vamos a ver qué más dices, de sus representantes, apoderados y abogados a través de videoconferencia
o por cualquier otro medio técnico que permita una comunicación bidireccional. Entiéndase por bidireccional que se pueda interactuar, que se pueda alguien estar hablando, pero al otro lado también se pueda hablar, escuchar. A eso se refiere cuando dice bidireccional y también simultáneo, tanto de la imagen como del sonido. Es decir, no podría haber solo audio, ni tampoco solo video. Tiene que haber video y audio. Y ello siempre que resulte conveniente para incrementar la eficiencia de la gestión judicial. En otras palabras, está contemplada la posibilidad de que las partes, los representantes de las partes, los apoderados, los abogados, puedan intervenir en audiencias de forma virtual a través de esa famosa videoconferencia similar a la que estamos teniendo ustedes y yo en este momento. Aunque no tanto, porque ustedes tendrían que aperturar sus cámaras y permitir ser vistos, así como ven. Miren, aplicaciones como esta de Zoom permiten, y ustedes le pueden ver, que haya un fondo que no tiene, o que oculta lo que en realidad hay detrás. Así que aquella pena de que van a ver los trapos, los trastes y los muebles y las escobas y los trapeadores ahí atrás, eso ya no va. Aplicaciones como esta de Zoom, y creo que también las otras, permiten utilizar como background o fondo de pantalla imágenes, videos, y repito, y tampoco necesita usted tener un estudio, ¿verdad? Como que dice una pantalla verde detrás para que eso se pueda ver. No, 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 no. En este caso, ahorita, por ejemplo, no tengo yo ninguna pantalla verde atrás ni nada. Así que mi recomendación para ustedes sería que vayan perdiendo la pena y que se vayan acostumbrando a esa posibilidad de intervenir en audiencias virtualmente. Eso, obviamente, en su calidad de abogado o quizás, eventualmente, de partes. Lo que no se podría, fíjense bien, es que un testigo o un perito o cuando va a declarar la propia parte, cuando va a declarar. Si no va a declarar, está bien. Y es que para, digamos, la inmediación en materia probatoria, el juez tiene que estar allí. Es decir, virtualmente no se permite recibir una prueba. Como que dice el testigo fulano de tal, lo vamos a interrogar virtualmente. Y en ese momento podríamos ignorar qué es lo que él tiene ahí enfrente. A lo mejor tiene un teleprompter y en el teleprompter va saliendo lo que tiene que decir y ese teleprompter está siendo manejado por otra persona que está ahí cerca, que está escuchando las preguntas y está escribiendo las respuestas y el testigo las está viendo en una pantalla adicional. No, 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 no. Ahorita, por ejemplo, ustedes no tienen una certeza de qué es lo que yo pueda tener aquí conmigo como auxilio de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero podría ser, no es que yo tenga nada ahorita, pero lo que tengo es la pantalla que ustedes mismos están viendo. Pero otra vez, una declaración que va a ser utilizada como prueba no se podría recibir virtualmente. Eso te quede claro. Las partes, los abogados, sí podrían estar, e incluso los abogados podrían interrogar, ni modo, pero el testigo sí tiene que estar ahí, el perito.
o la parte que quiera declarar. Esa decisión de celebrar audiencias virtualmente, dice ese artículo, que será comunicada oportunamente a las partes. Y estas tendrán 3 días hábiles para exponer motivos técnicos u otra causa justa que les impida adoptar esa modalidad. 3 días hábiles para decir, señor juez, yo no puedo, yo no tengo equipo, yo la tecnología me abruma, yo incluso ni entraba a las clases en la universidad porque no me siento a gusto. Bueno, tendrá 3 días hábiles para decir por qué esa modalidad no va con usted. De eso que usted alega, se va a resolver de inmediato y contra el auto que lo resuelva, solo procederá recurso de revocatorio. Es decir, si usted, el juez lo dice, no, 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 sin lugar, el señalamiento será virtual y usted podrá o deberá comparecer virtualmente. Podría ser. Entonces, usted le dice al juez, mediante un recurso, que no está de acuerdo con esa resolución y que la cambie, que la revoque, que la modifique. Bueno, el juez o tribunal presidirá las audiencias virtuales desde la sede judicial bajo las mismas reglas de dirección de las audiencias presenciales. Y los sujetos que comparezcan de manera remota deberán guardar el debido orden, decoro y respeto, actuando conforme a los principios ya conocidos de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. En esas audiencias se debe salvaguardar el principio de igualdad procesal, espérenme que esto, igualdad procesal y los derechos de audiencia, defensa y contradicción. Y en todo momento, el juez podrá efectuar o continuar la audiencia de forma presencial si la modalidad virtual resulta inefectiva, produce retraso o paraliza el impulso del expediente. Bueno, aquí hay entonces algunas reglas en cuanto a cómo se actúa cuando el juez ordena que una audiencia se haga de manera virtual, ¿verdad? Incluyendo la posibilidad de que no podamos, por alguna dificultad técnica u otro motivo justo, y que lo podamos exponer al tribunal para que no sea de manera virtual que se realice. Luego hay disposiciones probatorias y aquí es donde dice que si hay declaraciones de parte, testigos, peritos, intérpretes, que por su condición el juez lo puede ser necesario, estos deberán presentarse a la sede. O sea, virtualmente no se les podría tomar declaración. Y si se pretendiera proponer durante una audiencia virtual documentos, instrumentos, dictámenes o informes, con 2 días hábiles de anticipación, se deberán presentar materialmente al tribunal, con tantas copias como demandados y demás interesados en el expediente haya, más una, bajo pena, dice el Código de Preclusión. Eso resulta interesante. Si en una audiencia, digamos, presencial, vamos a introducir ah, medios probatorios consistentes en documentos, instrumentos, dictámenes e informes, y ello sin perjuicio de lo que ya hemos aprendido, de que es con las alegaciones iniciales que se van a presentar
las pruebas documentales. Entonces, pero bajo ciertas circunstancias, hay ciertos documentos que pueden ser introducidos mediante testimonio. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Mediante testimonio podríamos introducir algunos documentos, aún después de los momentos iniciales, pero mediante testimonio. O sea, tiene que haber una persona declarando como testigo y en su declaración, esa persona es la que introduce el documento. A eso se refiere esta parte cuando habla de proponer durante una audiencia documentos, instrumentos, dictámenes e informes. En ese caso, fíjense bien, si la audiencia es virtual, esos documentos tienen que presentarse materialmente con 2 días hábiles de anticipación, la fecha de la audiencia, bajo pena de preclusión. ¿Por qué es importante esto? Porque la preclusión significa que si no se hace en ese momento, ya no se puede hacer después. Ya no se puede después. En otras palabras, si usted está en una audiencia virtual y un testigo, un perito, eh, saca, digamos, o pretende introducir un documento, usted tendría que rechazar, o sea, tiene que objetar la introducción de ese documento si es que no se presentó con 2 días hábiles de anticipación. En otras palabras, si no se cumplió con ese requisito, tendría usted que alegar que hay preclusión y que ya no puede hacerlo. Eso es importante. Y si usted no lo sabe como abogado y no objeta, o después no repara en eso, podría introducirse una prueba en forma perjudicial para sus intereses y en forma que contradice las normativas en materia de aportación documental. Y que conste que según el siguiente inciso, esto dice será aplicable a los medios de reproducción del sonido, voz, imagen y almacenamiento de la información, con las reglas y excepciones dispuestas para esos medios probatorios en este código. Así que en materia de audiencias virtuales existe pues esa regla especial en cuya virtud, si no se presentan con 2 días hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia, precluye la posibilidad de aportar. El 204 ya pasa otra vez a las audiencias en cuanto a la manera en que deben dirigirse. Dice este artículo, el 204, dirección de las audiencias. Vaya, vamos a leer el artículo 204. Vamos a pedirle a Jocelyn Guevara, por favor, active su micrófono. No está Jocelyn. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Bye. El artículo este leo, ¿verdad? Porque no escuché bien la indicación. Sí, el 204. Ok. El artículo 204. El juez o presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos o promesas y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes
o que se separen notoriamente de las cuestiones que se debatan, instando a quien esté en el uso de la palabra a evitar divagaciones, aunque sin coartar por ello el ejercicio del derecho de defensa. El juez o presidente podrá retirar la palabra a quien no siga sus instrucciones. El juez o presidente mantendrá el buen orden en las audiencias y velará por que se guarde el respeto y la consideración debido a todos los que se hallen en la sala de audiencias, amparándolos en sus derechos, para lo cual habrá uso de las potestades, y ahí no leo, de las potestades de corrección y disciplina que le otorgan las leyes. Ok, gracias. Gracias. Luego sigue diciendo, bueno, yo creo que ese artículo era bastante clave, ¿no? En cuanto a la dirección de las audiencias y el rol que juega en ellas el juez, ya que él dirige el debate, ordena las lecturas, hace las advertencias, recibe juramentos y modera la discusión. Esta parte de que él va a impedir preguntas impertinentes merece un comentario, en el sentido de que tiene que asegurarse el juez de no, digamos, ser muy parcial, ah, porque si de repente un abogado está haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el asunto a un testigo, pensaría yo que a quien le corresponde impedir eso es al abogado de la parte contraria. Es decir, para eso están las objeciones. Y dentro de las objeciones, una de ellas es que la pregunta es impertinente o que la respuesta es impertinente, que no tiene nada que ver con lo que se le preguntó. Entonces, creería yo que en esa parte de impedir preguntas impertinentes o que se separen de las cuestiones debatidas, pensaría yo que el juez debe tener mucho cuidado. Y usted como abogado controlar también hasta cierto punto que el juez no se sobrepase en esa facultad, porque, repito, a quien le corresponde en puridad es al abogado de la parte contraria por medio de las objeciones. Si un abogado no sabe objetar, problema de él. Y la pregunta debería ser permitida, por impertinente que sea, porque si el abogado la deja pasar y a él le tocaba impedirla, repito, las consecuencias de eso las tendrá que sufrir el abogado y la parte a la cual representa. Pero que venga un juez a hacerle la plana al abogado, un experto o incompetente, creería yo de que hay que tener mucho cuidado en el uso de esta facultad. Bueno, ah, el artículo 205 nos habla de la documentación de las audiencias. Vamos a también a darle oportunidad a leer a Lisette. Tal vez ahora Lisette quiere leer. Sí, buenas días, buenas tardes. Tenía un poquito mal la señal, licenciado. Sí, dice documentación de las audiencias. En el artículo 205 dice, la audiencia se documentará en su integridad mediante acta levantada por el secretario judicial, en la cual se dejará constancia de todo lo sucedido en aquella. También dice que se incluirán en la misma las alegaciones y declaraciones de las partes, así como lo que hubieran aportado los testigos y los peritos. El resultado del reconocimiento judicial, si lo hubo, y los documentos ofrecidos como prueba, en el acta se hará constar el día, lugar y hora de la audiencia, la autoridad ante la cual se celebra, el proceso al que corresponden los nombres de las partes, abogados, testigos, peritos e intérpretes que participaron, y también los nombres de las partes que no concurrieron, indicándose la causa de la ausencia, si se conociere, las decisiones adoptadas y los recursos que las partes hubieran interpuesto. Las partes podrán solicitar que se incorpore
en el acta una indicación, expresión o evento específico, así como aquello que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del acta, siempre que haya sido debatido en una audiencia. Muy bien. Fíjense ustedes que según esto, la, el- la audiencia se va a documentar en un acto. El responsable de la elaboración de esa acta es el secretario, pero fíjense ustedes que a veces el secretario no es presente. Quien está presente es un colaborador. Yo no sé hasta qué punto sea válido asumir que en ese caso el colaborador ha sido delegado por el secretario. No estoy muy seguro si esa delegación es legal o está permitida por la ley. No sé si podrían pensar que si no está prohibida, está permitida. Tengo mis reservas al respecto. Yo creería que si la ley en el artículo 205 dice que esa acta será levantada por el secretario del juzgado, en mi humilde opinión, el secretario debe estar presente físicamente en todas las audiencias de las cuales él es el secretario de ese tribunal y que la delegación que él pudiera hacer a un colaborador me parece que no está bien, en mi opinión. Por ende, pensaría yo de que lo más correcto es que el secretario sea el que esté presente y quien levante esta acta, en la cual, por disposición legal, debe evidenciarse o consignarse todo lo sucedido en la audiencia, todo lo sucedido. Y aquí nos dice de manera muy detallada qué es lo que debe contener. La tarea para ustedes es, en presencia de un acta, de una audiencia, ver de qué manera se ha cumplido con todo lo que aquí se ha dicho. Dice el 206 que si la dotación material del tribunal lo permite, entiéndase por dotación material los recursos con los que el tribunal cuenta. Tendrá el tribunal un equipo idóneo para grabar audio y video. Pienso que sí, porque la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de hacer esta dotación. Entonces, de permitirlo esa dotación, el desarrollo de la audiencia se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. Y aquí sí podría ser todo el sonido. Podría ser. Si la dotación está limitada y solamente se permite grabar y reproducir sonido, también se podría. Uniéndose a los autos el original de la grabación. Y, ojo, un acta, entiéndase, un acta adicional a la que hablábamos en el artículo anterior, un acta diferente, en donde conste el día, lugar, hora, la autoridad judicial ante quien se celebró la audiencia que quedó grabada, el proceso al que corresponde y los nombres de las partes, abogados, peritos, testigos e intérpretes que intervinieron. Esto, repito, es lo que se conoce como documentación de la audiencia por medios audiovisuales, o sea, una grabación. Las partes podrán solicitar una copia de esos soportes e incluso proponer al juez que se documente la audiencia por cualquier medio técnico de grabación, reproducción, tanto de la imagen y del sonido, o solo del sonido, debiendo indicar si ellos podrán asumir los costos. El juez accederá
a tal petición si de ello resulta un mejor desarrollo. Como quien dice, si la dotación material del tribunal no lo permite y las partes quieren que se haga una documentación por medios audiovisuales, el legislador le dice que las partes perfectamente lo podrían proponer. Luego se habla de la documentación de las audiencias virtuales de una manera bastante similar. Y el artículo 207 nos habla de la repetición de una audiencia. Cuando una audiencia queda suspendida o interrumpida por concurrir una de las causas legales y deba ser sustituido el juez quien comenzó a celebrarla. Fíjense bien, una audiencia se va a repetir cuando se deba sustituir al juez que la comenzó. En ese caso se va a repetir íntegramente dicha audiencia a presencia del nuevo juez. Eso es en respeto al principio de inmediación. Si una audiencia se suspendió, o mejor dicho, se interrumpió, porque una audiencia se suspende cuando no empezó. Es la famosa reprogramación. Mientras que la interrupción es cuando sí comenzó la audiencia. Entonces, si una audiencia comenzó y luego se interrumpió y el juez debe ser sustituido por otro, en ese caso se va a repetir íntegramente a presencia del nuevo juez. Pero si han habido hechos irreproducibles, pues ni modo. Por ese mismo carácter irreproducible de esos hechos, se va a valorar lo que conste en el expediente. Bien, luego viene, y esto es de la mayor importancia, el artículo 208, que nos habla de la suspensión de las audiencias, y el artículo 211 que nos habla de la interrupción. Bueno, miren, probablemente no tengamos tiempo ya como para leer estos artículos, pero solamente son tres. Yo quiero ver, 8, 9, 10, 4 son. El artículo 208, el 209, el 210 y el 211. Vaya, ¿qué es relevante aquí? Bueno, que la suspensión hace referencia, como ya se lo dije, a una audiencia que no ha comenzado. Vamos a ver. La celebración de las audiencias en el día señalado solo podrá suspenderse por alguna de las causas siguientes. O sea, la suspensión, repito, hace referencia a una audiencia que no ha iniciado y que se va a reprogramar. Las causales, que por cierto son taxativas, ya que dice solo podrá suspenderse, indisposición del juez o magistrado sin que se le pueda sustituir. Causa grave que impida la comparecencia de algún sujeto procesal que hubiera sido citado. Causa grave que impida la asistencia del abogado de cualquiera de las partes. Repito, vamos a entender aquí un abogado único y exclusivo, porque en mi opinión, si los abogados fueran 2 o 3 o 4 que se dan esos casos, no tendría por qué suspenderse si solo es uno el que no puede asistir. Luego, como ya lo hemos visto, por coincidir 2 audiencias simultáneas para el abogado de cualquiera de las partes, o en el caso de las audiencias virtuales, problemas de conectividad. En estos casos, dice, la suspensión solo se acordará cuando no hubiera sido posible solicitar con antelación suficiente
un nuevo señalamiento de la audiencia. Asimismo, se suspenderá una audiencia ya señalada cuando su celebración sea impedida por la continuación de otra inconclusa. Y también se puede suspender una audiencia cuando lo soliciten todas las partes. Vemos que aparte de los quintos ordinales, hay otros dos en el inciso final. Y es una audiencia que ya había comenzado y que no ha terminado. Por ejemplo, a usted lo convocaron a audiencia a las 10, pero hubo una a las 9. Entonces, resulta que esa audiencia de las 9 son las 10, 10:30, 11, 12, y no ha terminado. En ese caso se puede suspender la audiencia que había para las 10. Por ejemplo, una audiencia inconclusa, o sea, una audiencia previa que no ha terminado. En el caso de las audiencias suspendidas, dice que se van a hacer un nuevo señalamiento, un nuevo señalamiento. Y si hay una sustitución, hay que notificar el juez que va a sustituir al anterior para que, si usted lo desea, pueda plantear la recusación. Bien. En el caso de la interrupción, lo importante que debemos tener presente es que la interrupción es cuando ya inició una audiencia. O sea, se suspende una audiencia que no ha iniciado y se interrumpe una audiencia que ya inició. Y aquí están, en este artículo 211, las causales que justifican la interrupción. E igual tiene un carácter taxativo, un carácter cerrado, números clausus, en cuya virtud solo estas causales justifican la interrupción de una audiencia. Así que léanlos detenidamente, ¿verdad? Junto con los otros incisos, y tomen en cuenta, como lo dice el inciso final, que una vez desaparecida la causa que motivó la interrupción, la audiencia se va a reanudar. Y si esa interrupción se prolonga por más de 30 días, allí va a haber que repetir la audiencia. Es decir, todo lo actuado pierde eficacia y se deberá celebrar una nueva audiencia, debiéndose realizar las situaciones pertinentes otra vez y un nuevo señalamiento para una fecha lo más inmediato que se pueda. Lo mismo se hará cuando se sustituya, como ya lo habíamos visto, al juez o magistrado. Es decir, uno comenzó, ese tiene que terminar. No puede llegar otro y continuarlo. No, no, no. Aunque no hayan pasado los 30 días, pero si se va a sustituir al juez o al magistrado, hay que empezarla de nuevo, desde cero. Bien, vamos a quedarnos acá con las explicaciones y si tienen alguna pregunta, todavía tenemos tiempo para responderla. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer con entera libertad. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a dar la grabación.